Mi nombre es Elisa Hernández Olea y yo les compartiré los temas Teoría XY de MacGregor y Teoría de las expectativas de Victor Brown. La teoría XY de MacGregor, dos maneras excluyentes de percibir el comportamiento humano, adoptadas por los gerentes para motivar a los empleados y obtener una alta productividad. Teoría X está considerada al trabajador como un ente pasivo, al que es necesario obligarle a trabajar, un ser holgazán que tiende a trabajar lo menos posible, cuya única motivación para ello es obtener dinero. Teoría Y considera que sus subordinados encuentran en su empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los mejores resultados para la organización. Teoría de las expectativas de Victor Brown afirma que una persona tiende a actuar de cierta manera con base en la expectativa de que después del hecho se presentará un resultado atractivo para el individuo. Esta teoría incluye 3 elementos o variables: expectativa, medios y valencia. Esta teoría nos dice que la tendencia para actuar en cierta forma depende de qué tanto la persona esté convencida de que sus acciones lo conducirán a lograr ciertos resultados y también de qué tan atractivo resulte este resultado para ella. Hola, mi nombre es Rubén Darío y a continuación explicaré el significado de rol. El rol es el papel o función que alguien o algo representa o desempeña por voluntad propia o por imposición. Los roles son funciones que le son atribuidas a una persona para que en determinadas situaciones o circunstancias actúe o se comporte de acuerdo a un conjunto de pautas en satisfacción de una serie de expectativas. Hola, mi nombre es Carla Mariana Zurita Orozco y yo les voy a hablar sobre el estatus. El estatus es una posición social y económica en la cual pertenece un individuo en una comunidad. Mi nombre es Jesús Vélez y yo les voy a hablar sobre los grupos formales e informales. Por grupos formales nos referimos a los que definen la estructura de la organización con asignaciones determinadas de trabajo que fijan tareas. El comportamiento de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas de la organización. Un ejemplo de los grupos formales son los departamentos laborales que existen en una empresa, como el departamento de ventas, ya que es un grupo que está organizado y conformado de manera estratégica por parte de la organización. En cambio, los grupos informales son alianzas que no tienen una estructura formal ni están definidos por la organización. Estos grupos son formaciones naturales del entorno laboral que surgen en respuesta a la necesidad del contacto social. Un ejemplo son los grupos de amigos que se forman entre compañeros de trabajos, ya sea por conveniencia o por afecto. Barrera de la comunicación. Se entiende esto por todo aquel factor que le impiden deformando el mensaje u obstaculizando el proceso general de este. Barrera semántica. El emisor puede emplear palabras con determinados significados, pero el receptor puede interpretarlas de manera distinta o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o deficiencia del mensaje. Por ejemplo, puede ser de una persona que quiere platicar con otra, pero no hablan el mismo idioma. Barrera administrativa son las que se originan en la estructura organizacional inadecuada, mala planeación y deficiente operación de los canales. Por ejemplo, un empleado tiene que entregar el informe del gasto de la empresa. Se le comunicó de manera prematura, el empleado no tiene un respaldo de informe actualizado. El resultado llega a ser perjudicial ya que no está preparado, eso le causará nervio y un mal informe. Barrera fisiológica son las deficiencias que se encuentran en las personas, ya sea del emisor por voz débil o del receptor por sordera. Por ejemplo, de esta barrera podría ser el de un trabajador y que llegue alguna persona a pedirle información y no la pueda dar bien porque tenga alguna incapacidad como el que no escuche o que no pueda ver. Barrera psicológica representa la situación psicológica particular del emisor o receptor, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor.
Por ejemplo, el tono de voz del jefe, el uso que hace del vocabulario o su falta de tacto puede hacer que un empleado se sienta subestimado, agredido o rechazado. Barrera física. Son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y que impide una buena comunicación, como por ejemplo, ruidos, mala iluminación, distancia, falta o deficiencia en los medios que se utilizan para transmitir un mensaje, teléfono, micrófono, grabadora, televisión, etc.